Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez aquí, su hermano Sonic, una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos la segunda parte de este tema. ¿Existen apóstoles hoy día? Así que pongamos atención, buscamos nuestro libro de apuntes, invita a tus compañeros, tus amigos, tu vecino, tu familia, y ahí como de sus hogares disfrutemos de esta enseñanza y que es muy importante que el pueblo de Dios lo conozca. No sin antes mandarle un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo a todas las congregaciones que se reúnen y estudian y se meten en este programa. Este es un canal, así se llama el canal de Sonic Daniels, que es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Aquí no te pedimos que nos mandes dinero, no te pedimos dinero, nada de estas cosas nos interesa, solamente que nos enseñes, nos prestes tu atención ahí, que estás interesado en la palabra de Dios para aprender juntamente con nosotros y para que aumente tu crecimiento espiritual en las cosas de Dios. Así que, de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá, saludo a todo Norte, Sur y Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Puedes descargarlo gratuitamente y repetirlo todas las veces que tú quieras y revisar el tema y las citas bíblicas, porque aquí sí necesitamos la Biblia. Aquí no te estamos entreteniendo con chistes ni nada de estas cosas, te estamos entreteniendo. No, esto no es entretenimiento, esto es escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Así que, sin más vueltas, vamos a comenzar el programa del día de hoy. ¿Existen apóstoles hoy día? Así dice la palabra de Dios, recordemos en Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Aquí, como lo hemos visto y lo citamos la semana pasada, estuvimos hablando de estos que se hacen llamar apóstoles y se autonombran y tratan de estar predicando de que los 5 ministerios ahorita mismo están andando. Estos 5 ministerios que ya hemos conocido como los apóstoles y los profetas, ellos tratan de activarlo, de decir que estos están actuando actualmente y no son parte del fundamento, porque ellos están tirando otro fundamento que no es el de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesucristo no va a tirar doble fundamento, solamente existe un fundamento de su palabra, la piedra angular. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Los que defienden los 5 ministerios citan a Efesios, el capítulo 4 del 11 al 16, y se citan ahí, que se agarran de ahí, que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Entonces, esta cita ellos afirman y muestran que los oficios de apóstol y de profetas no son temporales, pues el pasaje dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Entonces ellos dicen que eso sucederá hasta que Cristo vuelva. Eso es lo que ellos enseñan, por lo que hasta entonces seguiremos necesitando apóstoles y profetas en esta generación. Pero nuevamente consideremos lo siguiente. Si tomamos el contexto de lo que la Biblia enseña al respecto del ministerio apostólico en todas sus partes. Número 2, que cuando Pablo escribió lo que hoy leemos en Efesios, los apóstoles aún estaban vivos. Número 3, que no había un Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta que este pasaje no necesariamente implica que debe haber apóstoles en la iglesia por todas las edades hasta hoy día. Debemos considerar el contexto histórico de la situación cuando esta carta fue escrita por Pablo. Ahora, todo lo que el pasaje de Efesios 4 del 11 al 16 enseña es que Jesús, al resucitar, dio dones a los hombres y estableció en su iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de que Dios desea que los creyentes sean equipados hasta llegar a reflejar a Cristo en su manera de vivir. Nada dice que este pasaje de la duración o del funcionamiento de estos ministerios de los apóstoles en particular. Entonces,
esta doctrina de los 5 ministerios actuando actualmente se desvía del mensaje real de lo que se nos deja como solamente un fundamento dado por los apóstoles y los profetas. Entonces, hay otros apóstoles y profetas en la actualidad entonces que están poniendo otro fundamento. Lo están haciendo, sí, con herejía, con falsa enseñanza. Eso es lo que están haciendo. Si esto es así, entonces, si el ministerio apostólico como fundamento de la iglesia era exclusivo de los 12 que nos legaron las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos con otros pasajes que enseñan acerca de otros apóstoles que existieron fuera del grupo de los 12? Es una pregunta que te puedes hacer. En 1 Corintios 15, del 5 al 10 dice, es un buen ejemplo que dice que el Señor Jesús en su resurrección apareció a Cefas, que es conocido como Pedro, y después a los 12. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo. Dice, después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto lo está diciendo Pablo. Que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno. Y todos quieren llamarse apóstol, ahora se autonombran. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Es interesante aquí que se mencione que Jesús aparece a los 12 y después a todos los otros apóstoles. Es muy probable que aquí presenciemos una evolución del idioma. Generalmente el idioma va evolucionando y cambiando ciertas palabras. Todos los idiomas evolucionan. Y las palabras muchas veces cambian su significado original con el uso y al pasar de los tiempos, de los años. De hecho, es escrito, por ejemplo, 30 años después de la resurrección. Es probablemente que siendo el título de apóstol usado exclusivamente para describir a los 12 que Jesús nombró en su ministerio terrenal. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la iglesia, aquellos que también fueron discípulos de Jesús, como los 70, que mandó a predicar en grupos de 2, por ejemplo, comenzaron a ser llamados apóstoles. Pero tenemos que tener aquí el término de apóstol como un verbo de enviado por los creyentes, por el simple hecho de que eran testigos reales del ministerio de Jesús, habiendo visto su ministerio terrenal, habiendo escuchado sus enseñanzas, habiendo sido testigos de su resurrección, como lo menciona en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, donde después de haber aparecido a los 12, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahora, aunque esto no se mencionan como columnas, pilares o fundamentos, en el sentido de que se habla de los 12. O sea, los 12 son las columnas, son parte del fundamento. Ellos contienen la palabra y transmiten el mensaje que Jesús le entregó. Veamos los pasajes bíblicos que mencionan entonces a estos y a otros tipos de apóstoles, como los misioneros comisionados por la iglesia, esos apóstoles con A minúscula que hemos mencionado. Ya leímos entonces la importancia que se le da aquí en 1 Corintios 15, del 5 a 10, cómo se le aparece a todos los apóstoles. A Pedro, después a los 12, dice que después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos. Después apareció a Jacobo. Después a lo último, como un abortivo, se le aparece entonces a Pablo. Y él lo hace y hace la aclaración que yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que soy digno, no soy digno. Él no dijo, soy digno de ser llamado. Él dijo, no soy digno de ser llamado apóstol. Hay varios pasajes en donde se hace mención sobre que de otros apóstoles, aparte de los apóstoles con A mayúscula que hemos hablado desde la charla anterior, donde hay apóstoles con A minúscula que son en el propósito de ser enviados, comisionados por las iglesias locales, y no a los 12 que son diferentes. Entonces a los 12 apóstoles que son los pilares, el fundamento, la palabra de Dios entregada a ellos y que ellos nos entregan a nosotros a través de la Biblia. El apóstol Pablo, el primer gran ejemplo de alguien llamado apóstol que no estuvo dentro del grupo inicial de los 12 iniciales que Jesús seleccionó entre sus discípulos,
Recordemos que Judas traiciona a Jesús, se ahorca y cae, pues entonces como discípulo, no es considerado entonces como parte entonces de los 12, echan la suerte los discípulos y cae sobre Matías, de los cuales la Biblia no menciona más nada. Pero camino a Damasco, Saulo es derribado de su caballo. Entonces, como vemos, ya vimos que uno de los requisitos para ser apóstol, que se cita en el libro de los Hechos del capítulo 1 del verso 21 al 22, es el haber visto a Jesús y ser comisionado por él. Aunque Pablo no conoció al Señor durante su ministerio terrenal, Pablo sí vio al Señor resucitado y fue enseñado por él mismo. Es importante aquí entonces notar que Pablo mismo se considera indigno de ser llamado apóstol y reconocía que era como un abortivo, nacido fuera de tiempo. En 1 Corintios 15, del verso 8 al 9, Pablo dice: y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Note aquí entonces la disonancia de que Pablo, que fue de la época del Señor, conoció a los apóstoles, hizo labor de apóstol y vio al Señor Jesús mismo resucitado, y se considera así. Entonces, ¿con qué facilidad ahora los actuales se consideran así? ¿Con qué facilidad se llaman, después de 19 siglos, se autonombran como apóstoles? Y existen en Latinoamérica una gran cantidad de estos que están llevando a las ovejas al despeñadero. Y claro, como la iglesia el pueblo de Dios no está escudriñando la Sagrada Escritura, entonces son engañados por este tipo de gente que cita un pedacito de la Biblia, pero después viene el mensaje de la prosperidad, de que tienen que entregar todas sus cosas y de declarar con su boca que y para poseer las cosas de una vez. Bueno, toda esa la doctrina de la positividad y de decir que yo tengo esto, que me apodero de aquello. Bueno, toda esa doctrina que son herejías, no son bíblicas, son tragadas por el pueblo que no estudia y escudriña la Sagrada Escritura. Por eso es necesario que tú escudriñes y reconozcas quiénes son estos bandoleros del Evangelio. Sí, son lobos rapaces, por fuera son como ovejas y por dentro son lobos. Recogen millones de dólares, se los llevan para sus casas, no lo cuentan en público y después aparecen con estos lujos, grandes mansiones, grandes carros, que ni los de la gran élite de Hollywood. Son gente que se han autonombrado apóstoles, entonces se aprovechan, entonces contratan a gente para fingir milagros y son engañadores. Le pagan a actores, actrices para que actúen como que si ellos tuvieran poder y lo sanan. Pero bueno, ellos tendrán su paga, ya lo tienen listo. Dios tenga misericordia de ellos. De esta manera hay que orar por ellos. Dios tenga misericordia de ellos, porque a ellos no les espera nada bueno. Ellos tienen el mundo material porque lo están viendo ahorita mismo aquí, pero no creen en el verdadero evangelio. 1 Corintios 15, del 8 al 9, dice que así Pablo, que se me apareció a lo último, o sea, como un abortivo me apareció a mí. O sea, aquí deja en claro que Pablo es el último de los apóstoles, y es ahí donde es derribado Saulo al suelo y es cegado, queda ciego en el momento. Jesús mismo se le aparece en persona. Ahí se le apareció Jesús a él. Dice así en Hechos 22, del 7 al 9: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces la palabra de Dios, ¿qué dice sobre los apóstoles? Ya le hemos dicho aquí, hermano, claramente. La comisión, los apóstoles, los 12 pilares, ya ellos fueron el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra angular es Jesucristo. Ese apóstol
esos que se hacen nombrar ahorita mismo como apóstoles, que son falsos, son lobos rapaces, son mercaderes de la palabra de Dios, a eso no debes escuchar. Son denunciados claramente por la palabra de Dios. La Biblia lo denuncia. Y los apóstoles, ya esa misión de los apóstoles, los 12 apóstoles, los pilares y de los profetas, ya el fundamento fue tirado. Jesucristo no va a tirar otro fundamento nuevo como ellos pretenden reactivar después de 19 siglos, después de más de 1900 años, se levantan a hacerse llamar como apóstoles. Se autonombran como apóstoles y profetas. Entonces, todo esto para dar cumplimiento de que Jesucristo no vendría sin que antes se diera la apostasía. Y estamos viviendo tiempos de apostasía severo, a todo meter, como dicen. De acuerdo a 1 Corintios 9:1, Pablo muestra que parte de su autoridad apostólica era dada por haber sido comisionado por Cristo mismo, pues le había visto. Dice así Pablo: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Este criterio es confirmado en Gálatas. Cuando lo lee en Gálatas capítulo 1, verso 1, Pablo apóstol: no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice así en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que en el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Leamos ahí en Hechos 9, versos 26 al 27, y que nos dice así claramente: cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿A quién? Le tenían miedo a Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios y lo encarcelaba y lo mandaba a matar. Fue testigo presencial del primer mártir, donde consintió con la muerte de Esteban. Entonces dice la palabra de Dios: no creyendo que fuese discípulo, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Estos pasajes son consistentes con el criterio buscado por el apóstol Pedro para reemplazar a Judas. En Hechos 1, del verso 21 al 22, dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho entonces testigo con nosotros de su resurrección. Así lo dice claramente en Hechos 1, del 21 al 22. Entonces tenemos que existen apóstoles en el tiempo, en la iglesia primitiva, habían comisionados, habían enviados. Entonces se toma apóstol, la palabra apóstol, como el verbo, como de ser enviado, comisionado por la iglesia local. Entonces en este caso vamos a observar el caso de Bernabé, que estaba con Pablo también, trabajó mucho con Pablo. Pablo fue testigo del Jesús resucitado. Su caso es un caso extraordinario, donde Jesús se manifestó a un judío de ciudadanía romana, de habla griega y de educación farisea, para proclamar su mensaje a todo el mundo de habla griega en el Imperio Romano. Jesús mismo lo escogió y lo comisionó, lo apostoló para ser un apóstol a los gentiles. Alguien que, como Pablo mismo dijo en Romanos 15, del verso 18 y 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, esta es la Yugoslavia actual, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el criterio utilizado por el apóstol Pedro en Hechos 1, del verso 21 al 22? Que debía reunir a algún discípulo para poder reemplazar el apostolado de Judas como uno de los 12 apóstoles. Puedes preguntarte, ¿cree usted que aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles hoy día cumplen este criterio bíblico?
Veamos el caso de Bernabé, considerado también entre los enviados, comisionados por las iglesias locales. Bernabé, en Hechos 14, existe una referencia a Pablo y a Bernabé, que en Listra predicaron el evangelio a los judíos, yendo después a los gentiles, donde sanaron a un hombre cojo de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Cuando tras este gran milagro, Pablo y Bernabé rehusaron recibir adoración de parte de la gente, que creían que ellos lo veían como si fueran dioses. Los judíos levantaron un alboroto contra ellos. Entonces, así en Hechos 14:4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos y otro con los apóstoles. Este pasaje parece incluir a Bernabé entre los apóstoles. Claro que Pablo y Bernabé trabajaban y estaban juntos, entonces lo consideraban como parte del grupo, pero como A minúscula. Apóstol con A mayúscula nos hacemos referencia, lo hemos explicado en el capítulo anterior, en la primera parte, como aquellos que son un fundamento junto con los profetas de la palabra de Dios. O sea, son el fundamento de la iglesia. No se puede tirar otro fundamento, por eso es que no pueden surgir nuevos apóstoles con A mayúscula. Comisionados, enviados, misioneros. Es otra cosa, ¿verdad? Se toma el verbo de apostelo como un verbo de ser comisionado, enviado. Y así lo repasemos y dice lo que dice Romanos 15, del 18 al 19. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Y qué hacen estos apóstoles? Sacan nuevas doctrinas, nuevas cosas que ellos inventan, entonces que nadie los puede refutar, porque ellos son intocables. Entonces ya también cae la iglesia en idolatría, porque lo idolatran a esta gente, así como idolatran a los cantantes actualmente. Entonces dice el verso 19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico de Yugoslavia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Aquí vemos a Pablo y Bernabé. Entonces, sin embargo, no sería un pasaje determinante para definir una controversia sobre la existencia del oficio de apóstol fuera de los 12. Esto es por las siguientes razones. Número 1. El pasaje podría referirse a la evolución del mensaje de los apóstoles en tensión con las autoridades del sistema religioso judío. Aún así, no olvidemos que Pablo mismo era un apóstol, habiendo sido comisionado por Jesús mismo. Así en Hechos 14:4 dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles. Sería una referencia a la tensión que se ve en todo el libro de Hechos, no necesariamente una inclusión de Bernabé como apóstol. Ahora, número 2, o bien el pasaje de Hechos 14:4 puede ser una referencia a Bernabé junto con Pablo como apóstol, con A minúscula. Pero aún así, esta no necesariamente sería una alusión a Bernabé como un apóstol con A mayúscula, como parte del fundamento de la iglesia. Este pasaje puede sencillamente referirse a apóstol con A minúscula en el sentido de ser comisionado y enviado por la iglesia de Antioquía a las misiones. En Hechos 13, del 1 al 4, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Así vemos que la iglesia de Antioquía los envía, los apostola, con la comisión de predicar el evangelio. Son comisionados entonces por las iglesias a llevar el evangelio a otros lugares. Leamos así claramente. Entonces, con esta situación de los milagros, que el poder del Espíritu Santo que será conferido a los apóstoles, donde hacen milagros considerados como dioses, entonces dice que aquí en Hechos 14:4 que la gente estaba dividida, pues, entre los judíos y los apóstoles. Y vemos en Hechos 13, del 1 al 4, cómo Bernabé y Saulo, conocido como Pablo, comienzan su primer viaje misionero. Dice así: apartadme a Bernabé y a Saulo por la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado,
le impusieron la mano y lo despidieron. Fueron comisionados para llevar el mensaje. Los apóstoles predican en diferentes partes, así como en Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Un buen ejemplo de la diferencia entre un apóstol con A minúscula y un apóstol con A mayúscula es cuando Bernabé, quien probablemente en Hechos 14 es llamado apóstol, trajo a los pies de los apóstoles una ofrenda, dice. En Hechos 4, del 36 al 37, nos dice claramente: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando Saulo presenta a Pablo entre los apóstoles en Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, cómo Dios lo había cambiado, el cual Jesús mismo le había hablado, y cómo en Damasco se atrevió a hablar y a disertar la palabra de Jesús valerosamente. En Hechos 15, del 1 al 2, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí vemos la situación que se da entonces, donde se da una conversación calurosa entre Pablo, Pedro, y donde se llega a la conclusión final de que no se nos encomienda a judaizar. Eso de estar judaizando no es permitido, y ya lo hemos expuesto aquí en un tema que pueden encontrar en este mismo canal, bajo la ley o bajo la gracia, donde exponemos bíblicamente, del cual si tú le das la espalda a la gracia de Dios, o sea, a Jesucristo, entonces, ¿de qué estamos hablando? No somos salvos por la ley. Si tú vas a vivir por la ley, son más de 613 preceptos los cuales tienes que cumplir y que los judíos no los cumplen, y es que es tan difícil. Entonces, claramente aquí Pablo y Bernabé tuvieron entonces una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Estamos en Hechos 15, del 1 al 2. Y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Se trató y se llega a la conclusión de que no es permitido judaizar. Eso no está encomendado por nuestro Señor Jesús. No está en el Evangelio. Como podemos ver, entonces el verbo griego que describe enviar como una comisión es apóstol. Por ello, es probable que la muy escasa referencia en la Biblia o a otros apóstoles es en referencia a la comisión de una iglesia local. Pero únicamente los 12 tenían ese reconocimiento exclusivo. Los 12 apóstoles seleccionados por Jesús, que son los pilares, y el rol exclusivo de haber sido los fundamentos de la iglesia primitiva. Entonces, ¿dónde están todos estos aquellos que se autonombran y se llaman apóstoles ahora? Después de más de 1900 años, está dándose ahora en la actualidad para cumplirse la palabra de Dios, que Jesucristo no vendría sin que antes se diera la apostasía. Y es lo que estamos viviendo actualmente, la apostasía en todos sus campos. Entonces vemos que en Hechos 4, 36, 37 se da claro aquí que se le comisiona entonces a Bernabé, a Pablo, llevan el Evangelio. Y vemos cómo también aquí se le considera a Bernabé como entre los apóstoles, pero con A minúscula, no como los pilares. Vemos que trae la ofrenda y se la presenta a los apóstoles. Y él mismo también enseña del cambio que vio en Pablo y cómo Jesús se le presenta y le habla a él, lo deja ciego, y donde Pablo también diserta la palabra de Dios valerosamente en Damasco. Así vimos también lo que ocurre entonces en el concilio en Jerusalén, cuando se da esta situación de que querían circuncidar a toda la gente para que se convirtieran al judaísmo, de los cuales Jesús no mandó esa orden. Y se llega al concilio entre los ancianos y todos, y bueno, se llega a la conclusión que eso no era bíblico, que eso no lo recomendó Jesús, el Señor no lo encomendó. Entonces no es permitido no es permitido judaizar, como hay muchos actualmente también que están judaizando. Eso no es permitido, es antibíblico. Entonces existen mensajeros de la iglesia
aquellos apóstoles con A minúscula para describir a alguien enviado o comisionado por la iglesia local. En 2 Corintios 8, 22 al 23 dice: enviamos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y es cuando nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. Los verbos en griego son del verbo apóstol, pues un apóstol es un mensajero comisionado, pero no te quedan de las iglesias. Veamos el ejemplo de Andrónico y Junías. En Romanos 16, 7, podría estar haciendo alusión a otros apóstoles, además de los 12 apóstoles. El texto dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. El pasaje puede significar que Andrónico y Junías, que era una mujer, eran apóstoles en la iglesia de Roma, eran comisionados, eran enviados, pero esto no es del todo seguro. El pasaje sencillamente puede decir que Andrónico y Junías eran muy estimados entre o por los apóstoles. Los apóstoles le estimaban mucho por su servicio. Sin embargo, aunque estos fueran apóstoles, puede ser sencillamente una referencia a siervos de Dios comisionados por la iglesia de Jerusalén a ministrar a los creyentes en Roma. Esto es, apóstoles de la iglesia, no apóstoles nombrados por Cristo mismo para ser fundamento de su iglesia, para ser testigos, por ser testigos de su enseñanza, ejemplo, poder y resurrección. Así lo vemos en 2 Corintios 8, de 22 al 23. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidamente en muchas cosas, y ahora mucha más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Aquí lo vemos claro. Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O podría decir también por los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Veamos el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito, ya lo hemos hablado anteriormente quién era Epafrodito, ¿verdad? Bueno, en Filipenses 2:25 dice: Pablo hace mención a Epafrodito como un apóstol de la iglesia de Filipos. El sentido de la palabra tiene el significado de mensajero. No olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el verbo griego apóstol significa enviar a alguien con una comisión o una representación de alguien. Epafrodito era probablemente el pastor o uno de los ancianos principales de la iglesia en Filipo, el cual la iglesia comisionó y envió con una ofrenda de amor para el apóstol Pablo en prisión. Dice así la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviado a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, apóstol o enviado, y ministrador de mis necesidades. En este sentido, Epafrodito es enviado por la iglesia local a Filipo a Pablo. El pasaje no es claro que Epafrodito fuera un apóstol, y es por ello que las traducciones de la Biblia a otros idiomas lo traducen como vuestro mensajero, pero el verbo griego es vuestro apóstol, queriendo decir que quien fue enviado comisionado por vosotros. Entonces la confusión radica en que apóstol no solo es un título, sino un verbo en el idioma de la Biblia. Tal como bautismo significa sumersión, cada vez que la palabra griega bautizo aparece en el Nuevo Testamento, puede ser una referencia a la ordenanza del bautismo o a cualquier otro tipo de sumersión. Así, la referencia a otros apóstoles fuera de los 12 puede ser sencillamente una referencia a siervos enviados por la iglesia a ministrar a otros lugares. Ahora, los 12 eran solamente los 12. Los otros eran siervos misioneros de la iglesia. Y anótala ahí, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, en la actualidad se han dado una cantidad inmensa de falsos apóstoles. Y también en los tiempos
de la iglesia primitiva se levantaron falsos apóstoles, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo, y de los cuales también fuimos advertidos. Finalmente, la última alusión del Nuevo Testamento a otros apóstoles fuera de los 12 es la alusión cuando se habla de los falsos apóstoles. Eso sí estamos claros, en 2 Corintios 11, del verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2 nos dice claramente así, cuando vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aquí vemos obras, trabajo, paciencia, tribulación también. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí se nos advierte claramente en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Sí, ciertamente muchos de los que se proclaman apóstoles hoy día no encajarían jamás con los requisitos de un apostolado bíblico, de ser testigos de la resurrección de Cristo, siendo comisionados por él mismo, de forma física, jamás. Ciertamente, estos sí encajarían en la descripción de este tipo de apóstoles, los falsos apóstoles, que utilizan sus títulos para abusar de autoridad y enriquecerse. Muchos de estos encajan en la descripción de lo que habla Pedro. En 2 Pedro, busquemos ahí, capítulo 2, del 1 al 2, dice así claramente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. Venden de todo, venden la palabra de Dios, venden todo. Harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos que predican la doctrina de la prosperidad. Definitivamente, estamos claritos aquí. 2 Corintios 11, del 13 al 15, ahí claramente. Ellos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Son lobos rapaces. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es claro que el mensaje a la iglesia de Éfeso, a ese uno de los tipos de miembros de la iglesia a través de los tiempos, como se da en el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Este es el ejemplo vivo de aquí, lo que se le hace la advertencia a la iglesia de que seríamos objeto de todos estos falsos apóstoles. Por eso es necesario que el pueblo de Dios escudriñe la Sagrada Escritura para darse cuenta en forma instantánea de quién está hablando la verdad y quién no, y quién se está saliendo de lo que dice la palabra de Dios y quién está dando nuevas revelaciones que ya no existen. El canon bíblico fue cerrado. Entonces vienen todas estas sartas con sus estafas, contratando actores, actrices para fingir que son sanados y hacer falsos milagros, porque son falsos, falsos profetas y falsos maestros. Y así nos lo dice la palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 2, el verso 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya hemos visto ejemplos de aquellos que se autollamaron apóstoles y han muerto en accidentes trágicos, como Miles Monroe. Todo esto hemos hablado aquí en este canal de esta cosa y le hemos dado claro. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, algunas actitudes de los verdaderos apóstoles que pueden aprender mucho, que hoy se dicen ser apóstoles. Estos que se llaman autoapóstoles, ¿podrán aprender algo de los verdaderos apóstoles? Ellos están su mirada hacia las riquezas, hacia la prosperidad,
una vida sin riqueza, o sea, en pobreza, y también el poder de Dios evidente en sus vidas. ¿Dónde podemos encontrar de eso? Busquemos ahí rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Acaso aquí tuviste a Pedro que le estaba dando algo de dinero a que quería recibir el milagro? ¿O le estaba ofreciendo dinero, oro? ¿O si aquí Pedro vestía ostentosamente o andaba en carruaje? No. ¿O tenía guardaespaldas? Nada de eso. La humildad y la ausencia de autoritarismo, o sea, no sea autoritario. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios 7. No os doy mandamiento, no el Señor, sino yo. 1 Corintios 7. No os doy mandamiento, no el Señor, sino yo. ¿Sabe? Es necesario saber diferenciar cuando son meramente sus opiniones y no palabra de Dios, a diferencia de algunos falsos apóstoles modernos. Algunos reclaman y aseguran que Dios les habló y le dijo aún cosa contraria a la escritura misma. En 1 Pedro 5:2 nos dice: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Por tanto aquí, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si tan solo hicieran caso a la advertencia de no servir por ganancia deshonesta y de no enseñorearse sobre sus seguidores. Muchos dicen dar una supuesta cobertura apostólica a sus seguidores o iglesia, ya que la cobertura del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, no es necesaria, sino su cobertura de ellos como autonombrados apóstoles. Entonces, ¿qué habla la palabra de Dios sobre saber padecer necesidad? En Filipenses 4, del 11 al 13 dice: pues he aprendido a contentarme. Aquí está hablando ¿quién? Pablo. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Él recibió la mejor educación entre los apóstoles. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente Pedro dijo aquí: no tengo plata ni oro. Te está enseñando humildad. ¿Podrán estos apóstoles actuales aprender de estos apóstoles? De los apóstoles verdaderos, estos falsos. Son todo lo contrario. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:2: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No vas a estar ahí porque te está dando dinero, vas a predicar por dinero, o que te invitan, que te tienen que pagar todo, 5, 6, 7 estrellas, qué sé yo, y en toda su exigencia. La palabra de Dios es claro que no podemos vivir sacándole el dinero a la gente, la abundancia, así nos dice la palabra en Filipenses 4, del 11 a 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice aquí Pablo. Cualquiera que sea mi situación, pues hay que vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, ¿acaso saben pasar persecución estos? Incomodidades, penas por el Evangelio. 2 Corintios 11, del 23 al 28, nos dice: Pablo fue despreciado, perseguido, pasó hambres y peligros por el Evangelio sin obtener nada a cambio. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo entonces. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los
de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, del 23 al 28. La palabra de Dios nos enseña así claramente no ser autoritario, no tener autoritarismo. 2 Corintios 8:8 nos dice así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hay que estar dispuesto aún a trabajar con sus propias manos, si fuera necesario, para predicar a Cristo. Una vida de amor, de humildad y servicio. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 11. 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 11, nos dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio que así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni incurrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos yernos entre vosotros como la nodriza que cuida su ternura con sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestros trabajos y fatigas, como trabajos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con nosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios en su reino y gloria. Y ya terminando esta enseñanza, hermano, recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son un ministro de Cristo? Aquí está hablando Pablo, como si estuviera loco. Hablo entonces, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Acaso estos apóstoles son encarcelados por llevar el Evangelio de Cristo? No, ellos están en carros lujosos, en mansiones, así como viven. Y se salvan de la cárcel porque muchos están metidos en narcotráfico, y no le hacen nada, son intocables. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Muchos se han introducido en la iglesia con esta herejía y han entrado para dividirla y destruir iglesias. En trabajo, dice en verso 27, y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En 2 Corintios 8:8 nos habla así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Así nos habla la palabra de Dios. Entonces en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 11,
que habla referente al ministerio de Pablo en Tesalónica. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces aquí se aclara y se dice todo lo que padece. Ha padecido llevando el evangelio un apóstol. ¿Acaso estos apóstoles en la actualidad entran a lugares donde no se ha llevado el evangelio? Pues no. Ellos no van allá a llevar el evangelio donde matan cristianos. No se meten allá, ¿no? Ya esto aquí, lo del ministerio de Pablo en Tesalónica, ya lo hablamos. No acordáis, dice el verso 9, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Así que es necesario que aprendamos a distinguir estos falsos apóstoles. No estoy recomendando que los pastores o siervos de Dios no deban ser remunerados. La Biblia nos manda a hacerlo. Si me refiero a cuanto a su motivo es el dinero, entonces ellos solo son los que reciben y manejan el dinero sin rendición de cuenta alguno. Esto lo hacen los falsos apóstoles. Hay que tener motivos puros y sufrimiento sacrificial. En Hechos 20, del 18 al 36, nos lo deja claro ahí. Vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de la desechanza de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de lo anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Por tal acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, porque no he rehuido, anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene para sobre edificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Acaso estos apóstoles no se visten así? Entonces vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que digo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así también es claro en la palabra de Dios cuando nos habla en Hechos, capítulo 20, de los versos 18 a 36, y habla en la referencia a todo esto de los cuales hemos estado hablando, de ser un verdadero apóstol. Ahí lo pueden leer, hacen una captura y lo leen en Hechos 20, del 18 a 36. La claridad en el manejo del dinero es sobre todo importante. Es importante que sean claros en el manejo de la finanza. Dice en 2 Corintios 8, 16 a 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Pues la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir para vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye en toda la iglesia. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros por gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, enviando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda, para que no se den malas interpretaciones. Esta ofrenda abundante que administramos, procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Atención, clarito aquí, ¿no? Cuando supuestos apóstoles no hay hoy, que ellos se llevan todo el dinero de la iglesia a su casa o banco sin nadie contarlo. Después aparecen con vehículos de lujo, casas millonarias. Nadie sabe en su iglesia cuánto entran ni cuál es el salario fijo de este líder. Entonces enviamos también con ellos nuestros hermanos cuya iglesia hemos comprobado repetidamente veces de muchas cosas, y ahora muchas más diligentes por la mucha confianza que tienen en vosotros. Muchos hombres diligentes con fama de honradez.
En cuanto a Tito, mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia. Gloria de Cristo, mostrad pues para ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de vuestro y no nuestro glorias, no gloriarnos respecto de vosotros. Así que también lo leímos también en 2 Corintios 8, 16 a 24. Ya lo hemos leído. Ahí tómale una captura y lo lee con detenimiento. ¿Ah? Y vamos a ver lo que estamos leyendo aquí mismo. El ministerio apostólico, en el sentido de misioneros, pioneros, plantadores de iglesia, es necesario considerarlo. Entonces, un ministerio apostólico, todo esto que estos misioneros que llevan el evangelio a esos lugares que son donde matan, encarcelan a los cristianos. Hoy día se utiliza el término ministerio apostólico para describir la labor misionera iniciadora de la iglesia y de algunos siervos de Dios. Se utiliza para describir el ministerio de personas que han sido llamadas por Dios para proclamar el evangelio y plantar iglesias en lugares donde Cristo no ha sido anunciado. Son misioneros pioneros que establecen iglesias multiplicadoras, equipan líderes y Dios le usa para levantar movimientos de plantación de iglesias. Esto provee un continuo equipamiento de los líderes locales que levantan y hay un continuo apoyo, dejando movimiento establecido con líderes, ¿no?, locales nativos. Esto es precisamente el tipo de ministerio de los 12 apóstoles y que el apóstol Pablo hicieron en la iglesia primitiva. En este sentido podríamos decir que estos hombres tienen un llamado apostólico. Sin embargo, estos hombres tienen un correcto entendimiento bíblico y poseen humildad, no llamándose a sí mismos apóstoles. Dios ha dado a muchos creyentes el don de la profecía, que es habilidad de que da el Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios a la gente. 1 Corintios 14, 3. Sin embargo, no son profetas en el sentido de dar una nueva revelación a la humanidad de la iglesia. De la misma forma, entonces, muchos misioneros hacen un trabajo apostólico sin ser apóstoles. En 19 siglos de no existir apóstoles en la iglesia, ahora quieren titularse así como apóstoles. En la misma Biblia dice que vemos que a los videntes se le cambió el nombre a profetas. Entonces, dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El Nuevo Testamento nos habla de los pastores que se le llaman ancianos y obispos. Los tres títulos hacen referencia a los mismos ministerios. Hechos 20, del 17 al 28, 1 Pedro 5, del 1 al verso 1, capítulo 2, y verso 2, Filipenses capítulo 1, verso 1, 1 Timoteo capítulo 3. La palabra pastor suele aparecer solamente una vez para referirse a los líderes de la iglesia. El apóstol significa simplemente enviado o comisionado por Cristo. En este sentido puede ser aplicado este título a todo creyente. En un sentido más bíblico podría ser aplicado a personas enviadas o comisionadas por la iglesia para llevar el evangelio a otros lugares donde Cristo no ha sido predicado. Lo que sí es claro, que este título apóstol, en este sentido, no describe una posición autoritaria ni revelatoria, ni de certificación o estatus especial por encima del resto de los creyentes, mucho menos un estatus de función de fundamento de la iglesia, mucho menos estar decretando, como lo dicen, viene de Dios y nadie le puede contradecir de su palabra. Ante Cristo todos tenemos entrada libre al trono de la gracia en Hebreos. Todo tu pueblo escogido, salsa y real sacerdocio, 1 Pedro 2, 9 a 10, y Dios nos hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, nada nos dice la Biblia, mucho menos de estar bajo supuesta cobertura de estos apóstoles falsos. Así que nada, esta cosa de que de la cobertura del apóstol, esto no es bíblico, señores. Este no es bíblico, la cobertura apostólica. Quiero referirme muy específico y atacar este término de cobertura, que ni es bíblico, pero es que está usado fuertemente por este movimiento de los 5 ministerios por estos supuestos apóstoles modernos, ¿no? Según estos supuestos apóstoles, ellos tienen bajo su cuidado muchas iglesias y personas que supuestamente ellos cubren espiritualmente. Las iglesias que se encuentran por jerarquía bajo estos líderes dicen orgullosamente encontrarse bajo la cobertura de tal o cual apóstol. Es importante notar que la Biblia nunca se habla de apóstoles teniendo cierta cobertura sobre otros. Si algo le enseña el mismo apóstol Pedro a los ancianos es a no enseñorearse de la iglesia. 1 Pedro 5, 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre lo que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Jesús mismo enseña
que no nos enseñoreemos. Los hombres del mundo piensan así, pero entre ustedes no debe ser así. Estos modernos apóstoles se suponen como cabeza, tal como en la Iglesia Católica y el Papa no. En esta posición se ponen ellos de tener autoridad sobre varias iglesias. La única cabeza que nos dirige y cubre es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Se están atribuyendo una autoridad que corresponde solamente a la palabra de Dios. Estos 5 ministerios son lo que ellos quieren hacer ver que están funcionando, y ya esos fueron temporales, en lo que el fundamento ya fue puesto por los profetas y los apóstoles. No hay que ser deshonesto. Dios está mirándolo todo a ellos, todo Dios lo va a juzgar a ellos, ya tienen su premio ellos. ¿Por qué hay que evitar este título de autonombrarse en apóstol? Un factor de asociación que debemos considerar, por el cual deberíamos ser más cuidadosos en no usar este título, tal como la iglesia no lo hizo por 19 siglos. Es el siguiente: el puro hecho que presentan a alguien como apóstol o profeta apela a un profundo respeto y autoridad, apela a jerarquía, se presta al abuso de autoridad, existe un gran peligro de mal guiar a la gente a introducirle herejías, sustituye la autoridad de la Biblia. Ahora, se presta a un terrible abuso de poder y daño a la gente y a la obra de Dios. Existe evidencia de que Pablo mismo, que al escribir su carta a los romanos, una iglesia que él no fundó, les escribe con mucha humildad. Compare Romanos con Gálatas o Corintios. Pero a los Gálatas y a Corintios les regaña por estarse desviando de la fe. Aunque tengan muchos años, yo los engendré. Ustedes son nuestra carta abierta de recomendación. Así lo deja claro Pablo. Dado el rol que ocupa en la Escritura la autoridad del apóstol y dado los abusos actuales, es preferible continuar con la práctica de la iglesia por siglos de no llamarse apóstoles. En todo caso, podemos hablar de la función del apóstol o comisionado, o sea, misionero, plantador de iglesia. La palabra misionero o plantador no existen en la Biblia, pero describen mejor la función apostólica que la palabra apóstol, el cual en la Biblia misma es reservada a un grupo selecto. La Biblia nos advierte de gente que usa este título para engañar. La actitud en el discurso de Jesús sobre los escribas y los fariseos en Mateo 23, del 1 al 14, quienes gustaban de tener título y reconocimiento de una supuesta autoridad espiritual, encajaría perfecto con la actitud de muchos supuestos apóstoles modernos. Así dice el verso 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos. Verso 6: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de la sinagoga. Verso 7: y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen como rabí, rabí. Verso 8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. 11: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. 12: porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuántos apóstoles modernos no se enriquecen del evangelio actualmente? Quitándole a la gente pobre dinero, a las viudas, todo lo que tienen por sus oraciones y autoridad y supuestas bendiciones, de dar más de lo que pueden a su ministerio. Según de Corintios 11, del 13 al 14, porque estos son falsos apóstoles, ya lo leímos, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño, así también estos ministros que se disfrazan como ovejas, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, tengamos cuidado y protejamos la fe que nos ha sido dada, así como dice Judas, ley 4.
hay falsas doctrinas, falsos maestros. Y así nos lo deja claro Judas 3:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortado que contendáis ardientemente por la fe. Escucha, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es necesario que el pueblo de Dios escudriñe la Sagrada Escritura. Estudie. Porque la palabra de Dios hay que enseñarla tal cual es y no presentarla en forma adulterada. Por eso es necesario denunciar a todos estos falsos apóstoles fraudulentos. Se han autonombrado apóstoles en más de 19 siglos, no ocurrió eso. Pero sabemos que este es el cumplimiento de la profecía, porque estamos en la apostasía. Pero tenemos que alertar a los hermanos para que estén atentos a que no caigan bajo estas falsas enseñanzas, estas herejías. Son cosas que son ya tan malditas, porque están desviándose de lo que dice la palabra de Dios. Así que exhortamos a todos los que están estudiando juntamente con nosotros estas enseñanzas, estos estudios, los compartan. Es necesario que los repase varias veces, porque aquí te doy bastante información bíblica, bastantes citas bíblicas, y que te ponen a pensar y tienes que razonar. Y para que en el momento que tú llegues a contender y presentar la palabra de Dios, sea tal cual es la verdadera palabra, la verdadera doctrina, la sana doctrina. No desviarse hacia esas nuevas revelaciones que ellos se dicen tener y que, como se autoproclaman apóstoles, entonces se creen que son intocables. O sea que ellos son ya, la palabra, lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Pues hermano, no creáis a esta gente. Ya ellos están denunciados en la palabra de Dios y lo dice claramente en el libro de los Corintios. Vendrían obreros fraudulentos. Ellos hacen mercadería, le quitan la lana a la oveja, le quitan el dinero a la viuda. Así que hermano, no caigan en estas falsas doctrinas. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de ayuda para tu crecimiento espiritual. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.